Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los problemas de Lakers, de Suns y de Warriors. Menos mal que no he grabado este episodio al mediodía. Lo iba a grabar en principio el domingo al mediodía y menos mal que no lo he hecho porque nos hubiésemos perdido uno de los traspasos del año. Bueno, el traspaso del año, literalmente, con el movimiento entre Pistons y Wizards, que además cuando grabo son los dos peores récords de la NBA, lo cual tiene mucho mérito ver siempre un traspaso entre dos equipos que están en una posición competitiva tan interesante. Estoy grabando, ya es lunes, son las 2 de la mañana, tengo aquí la tablet con el League Pass. Pero claro, por eso, si veis que hoy utilizo también un tono más moderado, es porque no quiero despertarme asesinado, bañado en mi propia sangre como represalias por mi familia, que yo creo que cada episodio del podcast me odian un poquito más. Pero bueno, también por supuesto les aporto muchas cosas en el día a día. Además, estoy grabando, casi mejor haber grabado ahora, porque aparte de que me hubiese perdido el traspaso entre Pistons y Wizards, que ahora comentaremos brevemente la estrategia de los Pistons, justo venía yo de jugar partido. Teníamos partido este domingo por la mañana en Cienpozuelos. Pedazo de viaje que nos hemos metido por la mañana. Además, me he despertado completamente groggy y me he hecho una quemadura que, bueno, pues los que lo estáis viendo en YouTube se intuirá, pero me he echado sin querer agua hirviendo en la mano. Estaba completamente dormido a primera hora de la mañana. He puesto la tetera, yo soy muy de té, y me he echado el agua hirviendo en la mano, obviamente sin querer, lógicamente. Pero bueno, el partido ha ido muy mal, muy mal. Un momento muy complicado en mi equipo. Estamos atravesando una crisis similar a la de los Lakers de este último mes, pero nosotros no tuvimos un primer mes brillante y una Copa NBA muy buena. Hay rumores incluso también de cama al entrenador, como en los Lakers. Y al final esto también es como mi zona segura, ¿no? Es un poco como mi espacio seguro, como una especie de sesión de psicología para mí. A mí me sienta muy bien. Y este martes tenemos conversación muy importante además con el entrenador. Fijaros que he quedado antes con el coordinador del club. O sea, va a ser una conversación de estas de... tiene que ser un antes y un después para el equipo. O si no nos da para un episodio, yo creo, de The Hustle Podcast todo lo que está sucediendo en mi equipo esta temporada. Por cierto, antes de meternos de lleno con el tema, bueno, realmente hay dos aclaraciones, porque vamos a hablar un poquito de ese traspaso de Pistons y de Wizards sobre los Grizzlies, que hablamos de ellos la semana pasada. Quiero apuntar, porque además me hizo gracia que me enteré por un comentario que me dejasteis en iBooks, me hizo mucha gracia, que... me enteré gracias a ese comentario que los Grizzlies habían cortado a Biyombo, porque le cortaron pues más o menos un poco después, creo, de que yo estuviese grabando el podcast, porque anunciaron que renovaban a Vince Williams, que convertían su contrato y por lo tanto necesitaban un hueco en la plantilla y cortaron a Bismack Biyombo, que luego también vamos a hablar un poquito de él. El caso es que han firmado a Vince Williams un contrato de 4 años y $9,14 millones. 9,14 millones de dólares. Vince Williams, a mí, lo hablamos el otro día, me está gustando, es un jugador que está gustando este año en los Grizzlies, sin ser ninguna locura, ninguna maravilla, no creo que sea, o no deba ser, el alero que los Grizzlies utilicen como alero titular de su proyecto de playoffs. Luego lo mismo nos sorprende, pero ostras, con ese contrato es una opción muy interesante y creo que se puede convertir un poco en una especie de Kenrich Williams para los Memphis Grizzlies, es decir, un jugador que no debe ser titular cuando tu equipo sea playoffs, que siempre va a ser útil, que si juega menos no va a pasar nada y que tiene un contrato muy interesante. Por lo tanto, oye, quería mencionarlo. Y ya que hablamos de los Grizzlies, hablar un poquito de los lesionados, porque claro, el otro día decíamos... Oye, no, Memphis es un equipo con mucho carácter. Memphis va a querer competir. Memphis va a querer sumar victorias. Los jugadores no tanquean. Pero claro,
Decíamos, Ja Morant y Steven Adams fuera para toda la temporada. Perfecto, ya lo sabíamos. Brandon Clark, que lleva sin jugar desde la pasada temporada, se supone que regresará alrededor del All-Star. Entiendo que van a ir con una calma enorme con la vuelta del pívot. Marcus Smart, de baja mes y medio, 2 meses. Este es un palo terrible. Pero es que además se ha lesionado Desmond Bane. ¿Quién va a subir la pelota en estos Grizzlies? Podríamos decir, a este paso Santi Aldama, pero es que Santi Aldama también está lesionado. De hecho, en el último partido que jugaron los Grizzlies, respecto a cuando estoy grabando, que fue contra los Knicks, no jugaron ni Santi Aldama ni Jaren Jackson Jr. No son lesiones graves, de hecho ambos aparecen ya como cuestionables para el próximo partido, pero claro, ahora mismo, o mejor dicho, en el último partido, los Grizzlies tenían lesionados a Ja Morant, a Marcus Smart, a Desmond Bane, a Jaren Jackson Jr. y a Steven Adams, es decir, el quinteto titular, pero también a Santi Aldama y a Brandon Clark, que son de lo más fiable que tienen de cara a playoffs. Es que estos 7 tíos, más 1 o 2 de Vince Williams, Luke Kennard y Xavier Tillman, te forman la rotación de playoffs. No se sabe todavía quién va a volver en el próximo partido, que es contra los Warriors. Ya se sabe que Desmond Bane y Jake LaRavia son bajas. Y como os decía, lo de Jackson Jr. y Aldama no es grave. Ambos cuestionables para el partido. Pero vaya panorama de los Grizzlies. Tengo un amigo que es de los Grizzlies. Además, muy de los Grizzlies. Solo ve a los Grizzlies. Él es futbolero toda la vida. De hecho, lleva una cuenta con bastante repercusión en redes sociales del Atlético de Madrid, y es súper fan de los Grizzlies, pero se enamoró de los Grizzlies por Ja Morant, de lo que hablábamos de que es un jugador que atrae, que consigue que se haga más gente de los Grizzlies de lo que se pueden haber hecho en los 10 años anteriores. Está el pobre sufriendo mucho esta temporada, no solo por los Grizzlies, todo hay que decirlo. Y vamos a ver cómo afecta sobre todo la parte de Desmond Bane y de Marcus Smart, porque si ya decíamos, ostras, ¿qué de problemas van a tener los Grizzlies en la parte del playmaking? Esto no se te sostiene. Sin Desmond Bane y sin Marcus Smart es una cosa terrorífica. Yo sigo pensando que lo mejor es mover a Luke Kennard por otro perimetral. Veremos qué terminan haciendo los Memphis Grizzlies. Y la segunda aclaración sobre ese traspaso de Detroit con el objetivo de liberar salarios. Es curioso, ¿no? Al final, bueno, tenían ahí muchos jugadores, sabíamos que ese juego interior no tenía ni tuvo en ningún momento sentido alguno. La pregunta ahora es si moverán a Bojan Bogdanovic, lo que les permitiría continuar con esa estrategia de liberar salarios y de paso, en este caso, podrían también acumular activos. Pero no deja de ser llamativo, no deja de ser curiosa la estrategia de liberar salarios cuando tienes el peor récord de la NBA, y viene una agencia libre que no es tampoco especialmente poderosa. Oye, pero eso hicieron los Houston Rockets y mírales ahora. Bueno, también es cierto que los Houston Rockets contrataron a Ime Udoka y no dejaron las imágenes que están dejando los Detroit Pistons. ¿Era Houston el año pasado un equipo horrible? Sí, sin duda. Para mí ya sabéis que era el peor equipo de la pasada temporada. Pero, y esto es muy importante, este pero es muy importante, ni tuvieron el récord de victorias, iba a decir, ya les gustaría, el récord de derrotas consecutivas e imágenes virales también que se están haciendo, que en muchas ocasiones son injustas porque no reflejan del todo la realidad, pero son imágenes virales que afectan. Y lo vemos nosotros, y lo ven los jugadores, que también utilizan redes sociales. Lo de los Pistons huele a haber liberado salario para sobrepagar a un Tobias Harris, a un Malik Monk o a un Miles Bridges. O sea, tiene toda la pinta. Aprovechando esto, el movimiento que han hecho Pistons y Wizards, que es básicamente Detroit convencer a los Wizards de llevarse el contrato de la próxima temporada de Marvin Bagley a cambio de algunas ronditas y meter a Isaiah Livers en el traspaso. Ya está. No tiene mucho misterio. Ha hecho una especie de ronda de actualizaciones Mark Stein sobre, oye, ¿qué se viene ahora? Porque desde que empezó el mercado de traspasos no oficioso, el inicio no oficioso de traspasos, estoy cansado hoy. Me noto el cerebro, me está pidiendo ya, me está diciendo, Nacho, vete a la cama.
no sé ni dónde estaba. Sí, el inicio no oficioso del mercado de traspasos, que sabemos ya que es el 15 de diciembre, cuando la gran mayoría de contratos se pueden mover. Pues bueno, ha habido 2 traspasos. El de OG Anunoby y este, que lógicamente es más pequeño. Sabemos que hay 1000 rumores, hemos hablado ya de que hay más equipos interesados en comprar de los que hay interesados en vender, pero siempre es interesante leer a Mark Stein. Dice que Indiana construye los packs o sus packs de traspaso alrededor de Buddy Hield y una primera ronda futura del draft. Esto aquí ya lo hablamos, que tenía más sentido meter a Buddy Hield. Y es el equipo al que ven como favorito para hacerse por Pascal Siakam, pero que Indiana no quiere mover ni a Benedict Mathurin ni a Jarás Walker, el rookie que apenas está jugando esta temporada. Y son jugadores, a su vez, jóvenes, interesantes, que los otros equipos con los que Indiana está negociando, pues sí que quiere incluir en esos traspasos. Andrew Wiggins, del que luego vamos a hablar, si hablamos de los Warriors hay que hablar de Andrew Wiggins, se da por hecho que va a salir. Se da por hecho que Andrew Wiggins va a salir. E Indiana es mencionado como posible destino, pero más que por un interés real de los Pacers, porque Indiana quería a OG Anunoby. ¿Es mejor OG Anunoby que Andrew Wiggins? Bueno, ahora mismo los Warriors te lo cambiarían con los ojos cerrados y si hace falta yo creo que hacen algún sacrificio y todo. Pero sacrificio humano me refiero, no un sacrificio de enviar a alguien, sacrificio humano. Yo creo que lo harían. La cuestión es que si bien es un contrato interesante el de Andrew Wiggins para la NBA actual, nos dice Mark Stein que el desafío para los Warriors está siendo crear un mercado para Wiggins por su bajón de producción en la última temporada y media. Hablando de aleros, estos complementarios, Brooklyn sigue recibiendo ofertas por Dorian Finney-Smith y Royce O'Neal. Y aquí Stein hace una mención muy interesante sobre los Cleveland Cavaliers, que deberían ir a por Royce O'Neal, primero porque es un 3&D que les encaja, necesitan un alero de ese perfil, y luego porque Royce O'Neal es uno de los amigos íntimos que todavía mantiene relación con Donovan Mitchell. Recordemos que fueron compañeros muchos años en Utah Jazz. Más cositas. Wendell Carter Jr., del que se ha hablado mucho, se ha hablado durante la última semana sobre todo, que está disponible para traspaso. Mark Stein ya lo contó y lo ha vuelto a confirmar, pero también que Orlando está viendo un poquito qué podrían hacer con el contrato de Markelle Fultz, que será agente libre este próximo verano. Esto sorprende menos porque al final es una pieza salarial que te interesa utilizar y entiendo que Orlando ya necesita algo diferente también en el puesto de base. Y luego San Antonio, fijaros que tienen un par de aleros, Cedi Osman y Doug McDermott, ninguna maravilla, pero que te pueden meter un extra en la rotación, pues están ambos en el mercado. Ambos terminan contrato. Y fijaros también porque nos cuenta Stein que el año pasado San Antonio y Doug McDermott hablaron y aunque tantearon la posibilidad de un traspaso, finalmente decidieron que el veterano alero se quedase en el equipo. Por un momento he dicho, ostras, ¿cuántos años lleva McDermott en San Antonio? Tengo la sensación de que lleva allí media vida. Es su tercera temporada en los Spurs. No sé si esta etapa se le ha hecho a él tan larga como la sensación que transmite, porque esta es ya su 10ª temporada en la NBA, Doug McDermott. 10ª temporada en la NBA. Es una pena porque al final los años en los que físicamente ha estado más pulido, un jugador que tiene carencias atrás, los ha pasado en equipos menos competitivos, pero siendo un jugador que termina contrato, que además yo cuando he leído cosas de él se habla muy bien a nivel de vestuario y si los Spurs les retuvieron, pues fue por algo, ¿no? Lógicamente. Pero para la próxima temporada es una especie de perfil Georges Niang. Y Georges Niang hemos visto que no ha sacado mal contrato para los minutos que juega. Y es que al final, McDermott, fijaros, su peor temporada en acierto en el triple, fuera de la de rookie, el año de rookie juega pocos minutos en Chicago, no deja una buena sensación. Su peor temporada en el triple, fuera del año de novato, es un 37% en triples. Esa es la peor temporada de McDermott con el tiro. Y en 10 temporadas en la NBA, solo en 3, incluyendo la de rookie, solo en 3, por debajo del 40%. Ojo que no es tontería. Dicho esto, esta era la introducción del episodio de hoy, las aclaraciones de Hustle Podcast. La idea del episodio de hoy surge a raíz de mis conversaciones con Mike, al que ya creo que menciono demasiado en este podcast. Pues le pasé los temas más escuchados de la segunda temporada de Hustle Podcast. Y entre ellos estaba
los dramas en la NBA con Milwaukee, Lakers o Memphis. Y estaba viendo el otro día cuando jugaron Suns y Lakers, estaba viendo el partido y pues estábamos hablando por WhatsApp, solemos hablar casi todos los días sobre la NBA y pues le estaba comentando algo sobre el partido, no recuerdo exactamente qué era, pero bueno, sabemos que al final uno de los temas de este año es, ostras, qué raro se hace ver al equipo de Durant, al equipo de LeBron y al equipo de Curry con tantos problemas, tan abajo. Y dije, oye, creo que el siguiente tema del podcast va a ser Lakers, Suns y Warriors, quién está peor y por qué. Y el resumen de lo que le dije a Mike es lo siguiente. Los Warriors son los que peor están ahora mismo, por muchos motivos, y no hablo solo del récord, ¿eh? Aquí no me refiero solo al récord y a las estadísticas, que por supuesto importan. Me importan más las estadísticas avanzadas y la sensación que nos transmiten que la posición en la clasificación de un oeste que está muy, pero que muy apretado. Los Warriors son los que peor están ahora, por muchos motivos, y son sin duda los que más cambios necesitan, mejor dicho, los que más necesitan cambiar para meterse en playoffs. Ya no solo para meterse en playoffs en este año, sino para aprovechar los próximos años de Stephen Curry. ¿Qué ocurre? Que se van a mover. Lo sabemos. Lo que nos están diciendo los insiders de los Warriors es que lo sorprendente sería que Wiggins siguiese en el equipo una vez pasado el 8 de febrero. Luego, además, ¿qué ocurre? Que es que tienen activos, porque tienen salarios, tienen jugadores jóvenes y tienen rondas para hacer algo que realmente nos sorprenda. Luego tenemos a los Lakers. Unos Lakers que hace poco más de un mes eran campeones de la primera Copa NBA. Que estaban colgando el banner en el Crypto.com Arena, antes conocido como Staples Center. Que decíamos, ostras, los Lakers, qué buena pinta tienen. Si además consiguen hacer un traspaso, si cuando vuelva Gabe Vincent son candidatos. Fijaros cómo ha cambiado la película en poco más de un mes. Es que ganaron la Copa NBA el 9 de diciembre. ¿Qué narices ha pasado? ¿Es que antes no eran tan buenos? ¿O es que ahora son tan malos? Sí que transmite la sensación, sobre todo a nivel ofensivo, de que es una plantilla mal utilizada. Mal utilizada porque la plantilla de los Lakers tiene de todo y de todo un poco. Es cierto que ha habido cosas que no les han salido tan bien. Es cierto que pues, el juego interior a lo mejor Christian Wood no está funcionando, que querían volver a la fórmula de dos pivots y Christian Wood pues te deja carencias en defensa, que Jackson Hayes es un jugador que, yo ya lo comenté, es un jugador más atlético que realmente efectivo. Por algo los Pelicans ni le daban demasiados minutos, ni tuvieron demasiadas complicaciones a la hora de retenerle y dijeron, sí, Jackson Hayes fuera. ¿Qué ocurre? También es cierto, sí, tienen carencias en la plantilla, tienen carencias en el cuerpo técnico. Ya el año pasado se veía que el ataque no era lo más pulido que tenía Darvin Ham en estos Lakers. Pero sinceramente no creo que tengan tantas carencias en la plantilla como se dice por redes sociales, porque después de cada derrota de los Lakers parece que tienen que traspasar a medio equipo. No creo que sea una plantilla tan mala la de los Lakers. No creo que tengan tantos problemas de plantilla. Que sí, que podrían mejorar en el playmaking, en el puesto de creadores, amasadores, en el puesto de aleros y en el puesto de pivots, sin duda. Pero es que dime qué equipo no podría mejorar. Boston, un poquito al fondo de armario. Les vendría bien incluso algún interior más sólido, pero es que a todos los equipos podrían mejorar. Y sí que es cierto que están a uno o dos movimientos acertados, como el año pasado, de sorprendernos. También es cierto que los Lakers cuentan con la baza de LeBron James y Anthony Davis para playoffs, pero el mal táctico pesa mucho, y eso creo que está siendo un lastre. Y luego Phoenix Suns, que de los tres es el equipo con más posibilidades. Están recién formados, es un equipo nuevo este de Phoenix Suns. Y además, por haber estado fuera Bradley Beal, por lo descuajeringada que te quedaba la rotación, la realidad es que están formando ahora la química. Phoenix no ha tenido el equipo completo hasta ahora, hasta enero. Me diréis, oye, Lakers y Warriors, los Lakers no lo han tenido completo y los Warriors, bueno, vale. No es lo mismo tener de baja a Gabe Vincent que a Bradley Beal, y no es lo mismo que esté fuera lesionado Devin Booker
a que esté fuera Draymond Green porque se le cruzan los cables. No es lo mismo. El caso con estos Suns es que no consiguen que la defensa funcione. Hay problemas en el perímetro, nada que nos sorprenda. Y ahí la cuestión es si es un tema de personal, que yo creo que es lo primero, de entrenador, que yo creo que ahí no es tanto por él. No estamos viendo tampoco las sesiones de entrenamiento de los Suns, las sesiones de vídeo, pero hay problemas defensivos. Y el ataque debe ser de élite, que la realidad es que a día de hoy no lo es. Pero necesitan más atrás para poder competir. Aún así, lo he dicho en varias ocasiones, Phoenix es un equipo que te tiene que ganar con su ataque. Es así de claro. Pero en defensa hace falta algo más. Bien, ¿qué equipo está peor y por qué? Vamos a meternos un poquito más en profundidad. Golden State Warriors es una situación de hundimiento. Es una situación a la que nosotros no estamos acostumbrados, pero es que ellos tampoco lo están. Es que los Warriors, desde 2015, son una auténtica máquina. Y podemos echar un poquito, 2 años atrás, y decir, oye, desde entonces son competitivos. Una década siendo competitivos. Muy competitivos. Eso es algo que ¿cuántos equipos pueden decir en la NBA? Muy pocos. Muy pocos. Y también es cierto que hay una sensación de crisis interna. Crisis interna de cambio en la filosofía del equipo. Porque lo que te ha funcionado hasta ahora ya no te funciona. Porque jugadores que hasta ahora funcionaban ya no funcionan igual. Si vemos la estadística avanzada, en ataque no están al nivel que les gustaría, lógicamente, son 12º en eficiencia, pero sobre todo los problemas están llegando también en defensa. 24º en ratio defensivo cuando grabo los Golden State Warriors. Sí que creo que con 1 o 2 traspasos, pueden quedar mucho mejor y tapar carencias que ahora mismo son bastante evidentes. Pero también esto me parece importante, los Warriors creo que necesitan acortar su plantilla. Tienes que acortar tu plantilla porque Moody quiere más minutos, Kuminga quiere más minutos, a Podziemski le tienes que dar minutos, Jackson Davis le tienes que dar minutos a Jackson Davis, por perfil es ideal para ti. Entonces los Warriors tienen que acortar su plantilla para que la rotación que tengan pueda tener continuidad. Es muy importante que no estés continuamente cambiando el quinteto titular, la rotación, quién juega, quién sale, no. Ten algo definido y continúalo. Ten algo de fondo de armario porque habrá lesiones, habrá problemas, tienes que dar descanso, la temporada es muy larga, pero ten una rotación con continuidad. Problemas de los Warriors, en las pérdidas están muy mal situados, pero es que esto no es ninguna novedad. Son 23º, pierden el 14,4% de sus posesiones, pero como os digo, es que si miráis en temporadas anteriores, los Warriors han tenido registros pésimos en esta categoría y han seguido siendo uno de los mejores de la liga. Por lo tanto, puedes ganar teniendo un porcentaje de pérdidas muy elevados. Por ahí no está el problema. Por ejemplo, el tema del acierto. Ahí sí que hay un problema. Y es muy sencillo. Los Warriors están fallando más que otros años. Están fallando más tiros que otros años. Son 15º en porcentaje de tiro efectivo con un 54,6%. Y por ejemplo vemos que realmente ellos no han renunciado a su estilo de que la mayoría de sus canastas tienen que llegar tras pase, tras asistencia. Son 4º en porcentaje de canastas asistidas, otra estadística que a lo largo de la última década han dominado en la NBA. Y es cierto que al final en defensa es un poquito un mix, porque no están evitando que los rivales anoten, el porcentaje que le están permitiendo al rival no es destacado, lógicamente cuando tu defensa va tan mal, pero por ejemplo sufren mucho en los tiros libres. En los tiros libres los Warriors sufren, los rivales están siendo capaces de tener la estadística del ratio de tiros libres. Es comprometedora para los Warriors y en varios partidos los ves y dices, ahí parece que se refleja bastante el tema de no tener contundencia física, de no tener tamaño, de que muchos de los emparejamientos son siempre desfavorables para los Warriors y les pasa mucho. Y en ocasiones por tamaño, por vejez de emparejamientos. Pues hombre, si tienes a Klay Thompson que ha ido mejorando, ¿no? Parece que va mejor su temporada, parece que ya ha superado un poquito el bache mental también que tenía. Pero si pones a Klay Thompson con un alero atlético joven, pues Klay Thompson va a tener problemas, no estamos ya en 2016. Claro, a ver, luego encima si los Warriors es un equipo que no fuerza pérdidas y es uno de los peores cuidando el balón,
pues ahí también estás perdiendo en ese conteo. Y al final es todo se trata de ir sumando en el baloncesto, de ir sumando en diferentes categorías. No vas a poder tener todas siempre. Por algún lado vas a hacer aguas, ya sea por estilo, porque tu estilo condiciona la defensa. Bueno, tenemos una defensa más conservadora, somos muy buenos en esto, pero no provocamos pérdidas en el rival. Bueno, pero si tu estilo es este, tienes que ser muy bueno en esas categorías. Y es curioso porque si os decía lo del físico, es un equipo que sí que controla bastante bien el rebote, al menos en cuanto a nivel de estadística avanzada. Muy buenos en rebote ofensivo, mejor en el ofensivo que en el defensivo, pero claro, creo que es un poco engañoso porque también hay emparejamientos que les vienen muy mal en el tema del rebote y que les hacen mucho daño en demasiadas ocasiones. Kawakami, que es uno de los insiders más top de los Warriors, dice que Wiggins saldrá traspasado. Charania dice que cualquier jugador que no sea Curry está disponible y se habla de la intención de buscar un pivot con puntos. A mí, por ejemplo, me encaja Kelly Olynyk, podéis ver que me gusta mucho, y porque al final, pues hombre, Draymond Green, si no renuncias al small ball, Draymond va a jugar con Kuminga en el 3 y con Olynyk en el 5, pues podría ser una opción, pero no vas a jugar con Kuminga, Draymond y Looney, no tienes espacio, entonces tenemos que ver un poco cómo queda, pero yo entiendo que lo de traerse un pivot sería más bien un pivot complementario. Quiero pensar, tampoco han salido nombres en reportes oficiales de gente, reportes oficiales, en reportajes destacados de fuentes bien probadas. He leído por ahí de Nikola Vucevic, que coincido en que es un tío infravalorado en cuanto a rendimiento y consistencia durante muchos años en la NBA, pero no creo que sea el jugador que necesite la defensa de los Warriors. Y además creo que en este caso sería un cambio muy heavy de filosofía. No hablábamos de, ostras, pues a lo mejor el small ball ya se le acaba la cuerda. Pero pasar de eso a Nikola Vucevic a lo mejor me parece un cambio excesivamente exagerado. Y volvemos a lo mismo, es meter a otro jugador veterano. ¿Es lo que te interesa? Yo creo que no. Lo normal sería mover a Paul y a Wiggins. Quizás algún joven para edulcorar el traspaso. Tienes rondas. Tampoco te interesa vaciar el baúl de activos porque vas a querer seguir reforzando el equipo alrededor de Stephen Curry. Mike me decía de una oferta de Wiggins, Kuminga y 3 primeras rondas por Markkanen. Hombre, no me parece una locura. En el 2K seguramente lo puedas hacer. Pero Utah va a querer mover a Markkanen y además tendrían que meter algo más los Jazz para equilibrar en cuanto a salarios. Y claro, Utah es un equipo que está mejorando. De hecho, cuando estaba mirando estadísticas para este episodio, si coges desde el 20 de diciembre es el equipo que más partidos ha ganado en la NBA. Utah Jazz. Entonces están en una clara tendencia positiva. Y tienes un All-Star comprometido. Tienes un All-Star que, según dice él, quiere seguir en los Jazz y no quiere salir traspasado. Aunque sea solo por la parte del contrato, que también me pega que Markkanen pues esté contento en Utah. Es un sitio donde le han explotado ofensivamente como no han hecho en ninguna otra franquicia. Pues ¿para qué me quiero ir? Si encima además el equipo, pues oye, el año pasado competimos muy bien hasta los traspasos y este año si Danny Ainge no la lía, pues arañamos play-in incluso. Cuidado con eso. ¿Cuántos All-Stars ha tenido Utah así en los últimos 20 años? Porque han tenido a Rudy Gobert, a Mike Conley, a Gordon Hayward, a Donovan Mitchell, y luego ya antes pues los Deron Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okur, Kirilenko y la fase final de Karl Malone. Pues hombre, tíos que estén mostrando compromiso, de que estén en su prime, que les queden años top por delante y que te pueda firmar una extensión y que tenga firmados entre los que ha jugado ya y lo que firme 6, 7, 8 años en Utah, que coinciden con su prime, tantos no vas a tener. La cuestión con los Warriors, pues claro, para mover a Markkanen, aunque sea Oklahoma, le tiene que querer mover Utah. Oklahoma puede presentar la oferta de su vida, que si Utah dice que no, es que no. La cuestión con los Warriors, si no hacen traspasos, no estarán en playoffs. No tienen ni tamaño ni ritmo. Y es un equipo al que en más de una noche les hemos visto y dices, tan viejetes. Sabemos que al final en la NBA y en el baloncesto europeo se refleja, el componente atlético es básico, es diferencial. Y los Warriors eso no lo tienen. Además tienen problemas internos. Lo que hablábamos de esa crisis. Kerr dijo que el equipo no tenía alma. Y ese problema de identidad, de cultura,
te falla el small ball. Ese arma que ha permitido la época más dorada de tu franquicia y una de las más dominantes de la historia del baloncesto. Phoenix Suns, interés en un alero y no en un base, según Chris Haynes. Sí, la opción ideal sería Dorian Finney-Smith. A mí me encantaría, pero es inviable por activos. Las opciones realistas, Royce O'Neal, que me parece ya también complicado conseguirlo, Kenrich Williams, que Oklahoma lo más probable es que no le suelte, no sería inteligente, o Saddiq Bey, que me parece el más viable de todos. De los equipos de los que estamos hablando hoy, Phoenix me parece con diferencia el que tiene el techo más elevado de los tres, lógicamente por tener el Big Three que tienes. Yo creo que acabarán funcionando, pero falla el alrededor. ¿Y qué ocurre? Que claro, el alrededor se queda condicionado por tener esos 3 contratos y los activos gastados en el traspaso de Durant. Se suele decir mucho que lo que mató a Phoenix fue el traspaso de Bradley Beal. Ahí lo que te condiciona es su contrato. Pero realmente en el traspaso de Bradley Beal, en cuanto a jugadores, diste a Chris Paul y a Landry Shamet. Cambias a Chris Paul por Bradley Beal y Landry Shamet ha sido uno de los jugadores de rol más decepcionantes de los últimos años en Phoenix Suns. ¿Qué ocurre? Es posible que lo que hay alrededor del Big Three sea mejor en el año 2 o en el año 3 del proyecto. Es habitual que cuando se juntan varias estrellas de primeras no tengan el mejor grupo a su alrededor, el mejor grupo que potencie lo que forman como trío de estrellas. Claro que este núcleo de Beal, Booker y Durant, pues sí, debería durar en teoría pues 2 o 3 años más. Pero si duran 2 o 3 años más, en algunos se pierde seguro porque uno de los 3 no juega en playoffs. 100%. Luego en otro porque te falta algo que bien podría ser este. Porque yo creo que va a faltar algo. Con este equipo las avanzadas son más complicadas porque, claro, ha estado el equipo por primera vez al completo en enero. Y la estadística nos dice que los Suns ni entran en el top 10 de ataque ni están en el top 10 por la cola en defensa, que andan pues ahí pululando, que en función de la semana se acercan más al top 10 en ataque y en función de la semana se quedan ahí a punto de descolgarse y meterse entre los 10 peores equipos defensivos de la NBA. Claro que, por otro lado, pues también es realista, porque ves el equipo y el ataque no termina de ser todo lo dominante que se esperaba, y la defensa, si bien no es absolutamente lamentable, tiene días y tiene tramos, tiene partidos que son para llorar. Y con esta defensa con la que hay ahora mismo no ganas. También Frank Vogel sigue con probaturas, por ejemplo ahora Bol Bol ha entrado últimamente y bien, para mi sorpresa lo ha estado haciendo bien. Pero la realidad es que o traes un defensor más competente o estás en serios problemas porque no vas a ganar. Pero claro, también podemos preguntarnos, ¿lo que le falta a este equipo no es acaso un base? Porque esto va en la dirección de ver a Point Book a tiempo completo en playoffs. Ojo, yo quiero verlo, me apetece. Y creo que también es una forma de comprobar si el Booker Bill como manejadores, Durant como manejador, que también lo estamos viendo mucho, puede funcionar en playoffs. Sin tener un base natural al lado, puede funcionar esta fórmula. Creo que necesitas probar esto. Y TJ McConnell, que a mí me encantaría tenerlo para unos minutitos, no va a ser la diferencia entre ganar el anillo o no. Pero traer un defensor competente en el alero y que pueda medio tirar, sí lo es. Sobre el tema de Point Book a tiempo completo, una de las estadísticas más dañinas para los Suns este año es que son 25º en porcentaje de pérdidas. Van, por ejemplo, muy bien sacando tiros libres, creo que esto es algo muy importante, y en rebote ofensivo en ambas categorías son top 10. Siempre estadística avanzada, no estadística total, que aquí nos engañaría con posiciones y demás. ¿Dónde están faltando o dónde están fallando los Phoenix Suns? Lo más claro es en el tema del acierto. O sea, en tiro efectivo Phoenix necesita ser top 5 de la NBA. Y cuando grabo son 13º. Ha habido varios partidos que han perdido en los que tú veías y decías, sí, la defensa era mejorable, pero es que has tenido 28 triples liberados y has metido 4. No vas a ganar así. Phoenix te tiene que matar con su ataque. Luego, pues sí, hombre, podrían mejorar en el rebote defensivo, donde Nurkic en ocasiones se queda muy solo. Pero claro, porque tienes a Booker, tienes a Bill, tienes a Grayson Allen, tienes a Durant acompañando a Nurkic. ¿Condiciona tanto el Big Three a la defensa de los Phoenix Suns? Bueno, a Devin Booker ya le hemos visto aplicar un nivel defensivo notable como mínimo, playoffs incluidos. Bradley Beal está cogiendo ritmo.
No voy a decir que su defensa esté siendo maravillosa porque no lo está siendo, pero creo que es un jugador al que le hemos visto que puede no ser una debilidad en defensa en playoffs. Vamos a ver qué tal está este año. La mayor diferencia creo que a nivel defensivo en los tres se nota sin ningún tipo de duda en Kevin Durant. Kevin Durant ha bajado en intensidad. La pregunta es si por ser temporada regular o por edad. Espero por mi bien que sea lo primero. Y claro, ¿qué ocurre? Que Nurkic, que está gustando a los seguidores de los Suns, está dando lo que se esperaba y no se está perdiendo partidos por lesión. Nurkic da seguridad en el aro, pero falla en el perímetro, que eso ya lo sabíamos, sabías el jugador al que estabas trayendo. Y en el perímetro es donde te está fallando la defensa. Y tenemos a los Lakers. Qué caso más curioso el de los Lakers, macho. Qué caso los Lakers. ¿Qué ha sucedido con la defensa de este equipo? ¿Qué ha pasado? Hasta la Copa NBA eran 22º en eficiencia ofensiva, es decir, mal, pero era 7º en defensa. El equipo se sostenía por lo que se ha sostenido cuando han ido bien los Lakers de LeBron. Una defensa muy potente y un ataque que se basa en dos de los mejores jugadores de la liga. Después de la Copa NBA, 22º en eficiencia ofensiva, es decir, calcándolo, 22º en defensa. Has pasado de ser una de las 10 mejores defensas de la liga a de ser una de las 10 peores en un mes. ¿Qué narices ha pasado? Fijaros, la defensa hasta la Copa. 9º en porcentaje de tiro efectivo concedido al rival. Primero en conceder tiros libres al rival. El ratio de tiros libres más bajo de toda la NBA hasta la Copa NBA, hasta el final de la Copa NBA. Luego un nivel medio en pérdidas, lo comentábamos antes. Bueno, pues depende de cómo esté planteada tu defensa. Y 8º en protección de rebote, es decir, maravilloso. Una defensa que no concede tiros libres al rival, que no permite buenos porcentajes al rival y que no concede segundas oportunidades. No necesitas un elevado registro en robos. Fantástico, fantástico. Desde la Copa NBA. Primeros en protección de rebote, fantástico. Nivel medio en pérdidas. 6º en conceder tiros libres por ahí, pues bueno, se te están escapando puntos, pero no es un bajón salvaje. Pero claro, has pasado de ser 9º en acierto del rival a 23º en porcentaje permitido al rival. Y todo esto encaja, y viendo a los Lakers defender, encaja con que haya algo por detrás, lo que hablábamos también en el episodio pasado de toda la situación de Darvin Ham. Con estos Lakers tengo la sensación de que pueden terminar siendo el mayor desastre de los tres equipos que tratamos hoy en el episodio. Los Warriors lo pueden solucionar con traspasos. Y sabemos que se van a mover, porque se van a mover sí o sí. Y tienen activos, a diferencia de los Lakers que van un poquito más capados, aunque ya el año pasado nos sorprendieron. Phoenix Suns, con rodaje y un ligero añadido, que yo creo que se va a dar, aunque sea un Saddiq Bey de turno, que no es un factor diferencial, con que tengas un alero que medio pueda defender y medio pueda tirar, ya tienes algo que no tenías en la plantilla. Y los Lakers, pues sí, necesitan refuerzos, les vendrían bien cambios, pero creo que necesitan menos los cambios que, o mejor dicho, creo que a nivel de plantilla necesitan menos los refuerzos que Warriors y que Suns. Creo que lo necesitan menos. Es lo que hablábamos de una plantilla mal utilizada. Por ejemplo, le mencionábamos al principio del episodio, Bismack Biyombo. ¿Qué están esperando en firmar a Bismack Biyombo? En darle puerta a Christian Wood y meter a un pívot defensivo. Yo creo que es un jugador que les vendría muy bien y que gustaría al aficionado de los Lakers. Hay momentos en los que estás jugando, hemos visto por ejemplo el otro día contra Phoenix, estaban jugando Jared Vanderbilt y Jackson Hayes juntos. Es que Biyombo, aunque no te vaya a finalizar por encima del aro ni los mates con el poderío atlético de Jackson Hayes, te va a dar 10.000 veces más seguridad. Vanderbilt y Biyombo es una pareja que puede ser comprometida. Sí, pero es que Vanderbilt y Hayes no es ninguna maravilla. D'Angelo Russell y Austin Reeves, que normalmente siempre les están separando, han dicho que quieren jugar juntos, pero es que en playoffs te van a reventar atrás como tengas a los dos. Es que te van a reventar. Es que es una desventaja constante andando. Y si el rival es listo, te va a atacar por ahí todo el rato. Pero absolutamente todo el rato.
La pregunta es, ¿dónde necesitas más el upgrade? ¿En cambiar a Russell y Reeves para traerte a Dejounte Murray? ¿En intentar colar en ese traspaso a Clint Capela para el pivot? Yo creo que con Davis, Vanderbilt y si metes a Biyombo vas bien en pivots para playoffs. ¿O intentar que si haces el traspaso cambies a uno de Reeves y Russell con Hachimura para meter otro alero? La pregunta es, ¿con eso los Lakers van a ser lo que necesitan ser? ¿O necesitan también un cambio en el puesto de entrenador? Creo que los Phoenix Suns pueden ser perfectamente finalistas de conferencia en función de los rivales, porque creo que hay emparejamientos que les hacen bastante daño. Creo que los Warriors tienen activos y, como os decía, saben que necesitan moverse sí o sí. Saben que su fórmula está caduca y necesitan renovarla. Los Lakers... Tengo mis dudas. Y mi sensación es que uno de Warriors y Lakers se va a quedar fuera del play-in. Y cuando pase el deadline, tendremos mucho más claro quién de LeBron James o Stephen Curry no está ni entre los 10 mejores equipos de su conferencia. Hoy es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas, pero hoy es lunes y no tenemos la sección de estadísticas. No por nada, sino porque no me ha dado tiempo a prepararla bien del todo, aunque el tema está elegido. Aún así os digo, oye, me viene bien que os quedéis hasta el final del podcast. No seáis los típicos que dicen, está terminando el podcast, ya no van a tal, se están despidiendo, me voy del podcast. Yo eso no lo hago, yo me quedo hasta el final. Quedaros hasta el final del podcast, que me ayudáis. Os digo, el tema lo tengo elegido. Me voy a guardar el tema para el próximo lunes, porque es un tema bonito, es un tema chulo, es un tema interesante y donde precisamente la estadística nos muestra cómo un jugador, jugando de forma correcta, cambia completamente su rendimiento, al equipo y todo. Como os digo, me guardo el tema porque es muy chulo, muy interesante y sé que os va a gustar. De hecho, es que estoy viendo alguna de las estadísticas y digo, es que quiero comentarlo ya, pero es muy tarde, estoy terminando de grabar casi a las 3 de la mañana, tengo que editarlo ahora y subirlo, y pues me gustaría dormir unas horas hoy, no estaría nada mal. Así que nada, solo puedo deciros que seguimos por aquí comentando la NBA como siempre, que ahora ya sí, ya se termina el episodio, ya os podéis ir, y que nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.